Otra parte importante cuando hay una fase de ruptura en una relación es también la subfase, por así decirlo, de derrumbe, ¿no? O de, ¿cómo decirte? De derrumbe total, ¿no? Ya llega un momento en el que el dolor, la abstinencia está ahí, ¿no? Mejor o peor acompañada, cada uno como puede y como sabe, ¿no? Pero hay un momento clave que es el derrumbe, ¿no? ¿Derrumbe qué quiere decir? Derrumbe es que tu psique necesita, y sobre todo tu ego, resolver. Es decir, no estás acostumbrado a que esto esté así, de que te levantes día tras día, ¿no? Con esos sentimientos constantes de si vuelvo, no vuelvo, qué me pasa, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Esta incertidumbre de hasta cuándo voy a estar yo así. Entonces, ese ego, ese ruido constante, también esas emociones no reeducadas. Aquí es muy importante en situaciones de separación, divorcio, inclusive añado duelo, ¿vale? Aunque ahora no estamos hablando del duelo, pero una separación es un duelo. Es necesario reeducarte emocionalmente, es decir, todas las emociones las vivías bajo una plantilla, bajo un esquema. Es necesario volver a reformular estos esquemas para que no vuelvas a estar atrapado en el sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, una parte muy importante de ese derrumbe es autoobservarte e ir muy lento, lenta. Cuando digo muy lento, lenta es que cojas, y te invito ya a que te anotes ahí donde estés, anótate, ni que sea en el móvil, un consejo o una perla que a mí me fue muy bien, pero muy bien, no te puedes llegar a imaginar lo que agradezco que me cayera, porque me cayó así, se me cayó de arriba, como yo digo, y la pude llevar siempre como una muleta, y es toda decisión y toda acción que vayas a emprender, ¿a dónde te va a situar de aquí 3, 5, 10 años? O al igual no hace falta ir tan lejos. ¿A cuánto te va a situar en un mes, en 2 o en una semana? Es decir, tomar responsabilidad, porque fíjate que sales de una relación de pareja que en el mejor de los casos has saboreado lo que es una dependencia emocional, has saboreado lo que es, pues por qué no decirlo, una disfuncionalidad vincular, etcétera. Con lo cual estás con un patrón o tienes riesgo de caer en un victimismo, ¿no? Con lo cual esta pregunta, este paso atrás, mindfulness, este stop, ojo, esta decisión que voy a tomar, esta acción que voy a emprender ahora mismo, este sentimiento que me permito vivir, porque te digo, eliges lo que piensas y eliges lo que sientes, ya lo hablaremos, pero ¿eso a dónde me va a llevar? ¿En una semana, en un mes, en un año, en 5? Me da igual. Porque ese derrumbamiento está muy contagiado de patrones emocionales antiguos. Y entonces, por traición, por dolor y por miedo a no querer mirar el dolor que hay detrás. Es lo que te decía en otro vídeo, ¿no? No es soltar una persona con nombre y apellido, es soltar un gran globo de todo el dolor que conllevaba vincularse con las figuras de apego original de papá y mamá y cuidadores, que ellos son los que me enseñaron a amar y a ser amada, y eso es lo que yo proyecté en mi pareja. Con lo cual todo esto es normal que ya el ego quiera resolver, quiera dar una patada, quiera salir de ese estado. Entonces yo te digo, cuidado, quédate si quieres con esta perla que a mí me funcionó, no sé si a ti te va a ir bien, es cualquier decisión que tomes, emocional, de pensamiento, qué pensamiento permites que entre en tu mente y qué acción permites hacer, a dónde te va a situar, en un escenario de paz o en un escenario de caos. Y otra subpregunta que yo me añadía, porque en mi caso era necesario, ¿te va a llevar a una temeridad, o sea, a ser temeraria, o te va a llevar a ser una persona responsable? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Pues porque, y recuerdo ahora, me ha venido a la mente una chica que estoy acompañando, que sin mucho menos decir nombres ni nada,
Pero bueno, realmente el acompañamiento está siendo muy intenso porque hay una gran bolsa de dolor traumática detrás, pero esta persona está compulsivamente saltando. Cuando te digo compulsivamente es que quizá a razón de 2-3 meses abriendo nuevas relaciones, ¿no? Una búsqueda como casi automatizada de alguien, ¿no? Bueno, es por eso que yo a la fase de derrumbe le doy, o le intento dar mucha presencia y mucha prevención. Cuando ya veo, ¿no?, que tú ya estás saliéndote, ¿no?, de esa fase de negación, estás ya dejando de idealizar y estás viendo, ¿no?, lo bueno, lo malo, lo que sumaba, lo que restaba en la relación, y ya te empiezas a sentir compatible contigo misma y contigo mismo, con la soledad, esa soledad absolutamente fértil, necesaria para poderte volver a amar y volverte a vivir y volver a dar a las personas de tu alrededor amor de calidad. A mí me gusta en ese momento dar unos pequeños titulares, para que estén ahí, para que los tengas en tu nube, de ojo, porque ahora puede venir una fase de derrumbe. Y la fase de derrumbe es, ok, hay urgencia, tu ego necesita resolver, yo así no me quedo. ¿Qué hago? Quiero otra pareja, hay que buscar un sustituto, ¿qué hago, no? Entonces, es muy peligrosa esa fase, porque nuevamente esta fase cae en otro patrón de error, que es, quiero saltar el dolor. Quiero que esto acabe ya, porque esto no lo quiero. Esto en mi vida no lo quiero. Claro, pero cuando yo digo esto no lo quiero en mi vida, estoy diciendo no quiero los trozos de mí, de mis internos, de mis exiliados, que se les llama. No quiero ver la tristeza de la niña cuando papá ni le miraba. No quiero ver esos abandonos cada vez que papá se enfadaba con mamá, cogía y desaparecía por semanas en casa y tenía mi hermana que sostenerme. No quiero ver todo esto. Vamos a buscar un sustituto. ¿Para qué? Para que se encargue de esto. Para que cada vez que emerja la niña, el sustituto esté ahí para darme lo que necesita esa niña. Cuidado con esto, porque si sales de un lugar y vuelves a permitir que tu conciencia caiga de nuevo en lo mismo, por leyes físicas, aquí sí que ya no es ni que seas bueno, ni malo, ni karmas, ni dharmas, aquí ya por leyes físicas la nueva experiencia va a tener más volumen. ¿De qué? De sufrimiento. Con lo cual puedes empezar a llegar no solo a, como se ve en las constelaciones, no solo es que me busco parejas similares, es que similares y peores, en intensidad, en dolor. Con lo cual, en estas fases que forman parte de la fase de ruptura, este momento de, venga va, ya, urgencia, sosténla. Sosténla dando un paso atrás y preguntándote a dónde me lleva esta decisión. Porque al igual esta decisión de abro una nueva relación, o cada vez que me siento sola abro una botellita de vino, o pues mira, cuando estoy así pues me abro y cojo redes de Tinder, de redes sociales, de vínculos, y voy teniendo relaciones esporádicas con personas. No es ni bueno ni malo, todo es la conciencia que tú le pongas, pero sí que entrañan riesgo. ¿Por qué? Porque tú sales de una fase de vulnerabilidad y eso a nadie escapa. Cuando acabas una maratón estás rendido, tienes el cuerpo realmente fatigado. Es como si yo te digo, vuelve a correr otra maratón. No, si por poder puedes marcarte 84 kilómetros de golpe, pero ¿cómo vas a acabar? ¿Cómo va a acabar tu cuerpo psíquico, emocional y corporal? Es lo que estoy diciendo, ¿no? No hay urgencia. Se suele vivir una segunda adolescencia después de una ruptura. Yo por suerte pues digo por suerte porque no hubiera aguantado este asalto, también te lo digo. Tuve la suerte de no sé, a veces ya no sabes suerte de qué, pero yo creo que es gracias a lo transpersonal, a mi formación transpersonal y a esa autoobservación que ya la tengo ahí metida como huella digital, que dije, uy, Blanca, ¿no? Cuidado, que esto de saltar de flor en flor, eso de ir viendo cómo te vuelves, ¿no?, como un bombón Kinder, ¿no?, en medio de la calle, al igual no va siendo lo que necesita tu alma, ni tu cuerpo, ni tu energía femenina y masculina, ¿no? Y además, ¿desde dónde podría, ¿no?, acompañarte yo a ti, ¿no? Desde un desquebrajamiento. Con lo cual yo creo que lo interesante ahí es ponerle mucha lentitud. En esta fase
Si me permites, es un momento en hacer una segunda constelación, ¿vale? Porque ya han pasado un par o 3 de meses desde la rotura o desde la crisis. Ahí vuelve a salir otra capa de conciencia en la constelación muy interesante, que no solo habla de lo sistémico y de lo del origen, del apego de origen, sino que habla también de tus familias internas, ¿no? Lo que habla el sistema de familias internas de Schwartz. Va muy bien, porque ahí ya empieza a florear, ¿no? Esa niña, esa adolescente, ¿no? Está bien eso, visualizarlo. Y ahí te diría también una pauta de mindfulness. Una pauta de mindfulness es meditación en la vida cotidiana, de ir lenta, de disfrutar con las pocas acciones, ¿no? del día. Pues vas a comprar y disfrutas de lo que compras, del olor, o sea, ralentizarse, ¿no? Porque has vivido una vorágine de apego. Y en especial yo te diría, si vas a embarcarte en otra relación, al menos hazlo con consciencia. Al igual tienes mucho resentimiento acumulado y te quieres vengar de tu ex, o quieres autoengañarte y creer que el de atrás no te cuidaba y el que viene ahora lo está haciendo mucho mejor que el antiguo, porque date cuenta lo que este me da y la otra no, ¿no? Es todo un autoengaño. Está bien hacerlo, claro que está bien. No hay ni bueno ni malo, no hay un manual para vivir. Solo hay un poco de conciencia en no hacerte daño nuevamente. ¿Te trae paz? Este es el timón, la pregunta de oro. ¿Te trae paz, equilibrio, amor? ¿Esto cuida de ti? ¿O cuida de tu ego? ¿O cuida de tus miedos? ¿O cuida de tus protectores, de tus directivos, de tus bomberos que solo intentan tapar o apagar dolores, ¿no? A la vista está, y a medida que vas estudiando en el campo del desarrollo personal, que no se trata de eliminar ni trauma, ni dolor, ni experiencias, ni de culpabilizar a nadie, ni de enjuiciar. A veces es tan básico como dejar que el dolor lo reconozcas. Dices, ¡buah! Parece ser que esa experiencia de los 7 años aún la llevo arrastrando, y eso ha marcado que muchas veces recaiga y llame constantemente a mi ex. Pues sí, y no pasa nada, y la vives, porque ahí esa persona, esa personita que tú eres a los 7 años, ese dolor era real. Ahora no, pero en ese momento lo era. No se trata de eliminarla del mapa, se trata de verla, identificarla. Ah, ok, yo esto también soy. Ahora entiendo por qué actuaba así. Ok, vente, ahora yo te puedo mostrar otra manera de actuar. ¿Tiene sentido para ti todo esto? Es clave la atención plena en esta fase, como ves, para evitar nuevamente un patrón clásico de estas crisis, que es volverte a sentirte autodespreciada, a despreciarte, a autocastigarte, ¿no? Porque ir enlazando relaciones o vivir una segunda adolescencia, al margen de que obviamente sí te sitúa en el pico de adrenalina, en el pico de euforia, ¿no? Nuevamente arrancas en la fase 0, pero a largo plazo no te sitúa en un sitio, pues, de paz interna y de regulación emocional. Shanti.